Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo que estoy segura les va a encantar. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Ali y Esla, esa pareja que nos tiene a todos completamente enganchados. Vamos a explorar esa conexión tan especial que tienen, esa química que parece traspasar la pantalla, y que, como dice el título, es más fuerte que nunca. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo su relación, sus momentos más memorables, y por qué simplemente nos encantan. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque se vienen muchas más sorpresas, análisis y contenido exclusivo sobre sus parejas favoritas. No se lo pierdan. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar de Ali y Esla, una pareja que para muchos ha logrado establecer una conexión realmente única, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que honestamente, ¿quién no ha quedado cautivado por su historia? La intensidad de sus miradas, la forma en que se complementan, la ternura que emanan. Es algo que simplemente te atrapa. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que esta conexión sea tan especial? Vamos a desglosarlo en detalle explorando cada faceta, cada matiz que conforma esta relación que nos tiene a todos fascinados. Primero hablemos de la base, la confianza. La confianza es el cimiento de cualquier relación sólida, el pegamento que la mantiene unida. Y en el caso de Ali y Esla, parece ser un pilar fundamental, una roca inamovible sobre la que se construye todo lo demás. Vemos una comunicación abierta, fluida, donde las palabras fluyen con naturalidad, sin reservas. Vemos una disposición constante a apoyarse mutuamente, a estar presentes el uno para el otro, sin importar las circunstancias. Y vemos, sobre todo, una confianza implícita en la otra persona, una fe inquebrantable en sus intenciones, en su carácter, en su amor. Esta confianza, señores, se nota, se siente en cada interacción, en cada mirada. Es la base que les permite ser vulnerables, mostrar sus verdaderos sentimientos, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Cuando hay confianza hay libertad para ser uno mismo, para expresar las alegrías, las tristezas, las dudas, las inseguridades, sin temor a que eso debilite el vínculo. Por el contrario, es precisamente esa apertura, esa honestidad, la que fortalece la conexión, la que permite que el amor florezca en toda su intensidad. Y eso, créanme, se refleja en la pantalla. Vemos a Ali y Esla cómodos el uno con el otro, sin poses, sin máscaras, simplemente siendo ellos mismos. Se permiten ser auténticos, mostrar sus imperfecciones, sus debilidades, y aún así, se aceptan y se aman tal como son. Esa autenticidad es algo que el público valora y aprecia muchísimo. Nos identificamos con ellos, nos vemos reflejados en su humanidad, en sus miedos, en sus anhelos. Y es esa conexión emocional la que nos hace sentir tan cercanos a ellos, tan involucrados en su historia. La confianza, en definitiva, es el ingrediente secreto que permite que una relación trascienda la superficialidad y alcance las profundidades del alma. Es el terreno fértil donde el amor puede crecer, florecer y dar frutos. Y en el caso de Ali y Esla, esa confianza es palpable, evidente y es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de su conexión. Otro factor clave y complementario a la confianza es la admiración mutua. La admiración es el combustible que alimenta el amor, la chispa que enciende la pasión, la llama que mantiene encendido el fuego de la atracción. Se manifiesta en la forma en que vemos a la otra persona, en la forma en que valoramos sus cualidades, en la forma en que reconocemos sus talentos y logros. En el caso de Ali y Esla, es evidente que se admiran profundamente. Se nota que Ali admira a Esla, su talento, su fuerza, su belleza, su capacidad para enfrentarse a los desafíos, para superar las adversidades. Admira su inteligencia, su sensibilidad, su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones auténticas. Y Esla, a su vez, admira a Ali, su carisma, su magnetismo, su inteligencia, su capacidad para cautivar con su mirada, con su voz, con su presencia escénica. Admira su dedicación, su perseverancia, su compromiso con su trabajo y con sus seres queridos. Esta admiración se manifiesta en la forma en que se miran, en la forma en que se elogian, en la forma en que se apoyan en sus proyectos y aspiraciones. Se nota en las palabras de aliento, en los gestos de cariño, en el respeto que se profesan mutuamente. La admiración es un componente vital para mantener la chispa encendida y para fortalecer el vínculo. Es el recordatorio constante de las cualidades que nos enamoraron de la otra persona,
de las razones por las que decidimos compartir nuestra vida con ella. Y en el caso de Ali le es la par. Es que la admiración es un sentimiento que crece y se profundiza con el tiempo. A medida que se conocen mejor, que comparten más experiencias, que superan juntos los desafíos, la admiración se fortalece, se consolida, y se convierte en un pilar esencial de su relación. Es un ciclo virtuoso donde la admiración genera respeto, el respeto genera confianza, y la confianza, a su vez, alimenta la admiración. La admiración es, en definitiva, el motor que impulsa el crecimiento y la evolución de la relación. Es lo que nos permite ver a la otra persona con nuevos ojos, descubrir nuevas facetas, apreciar nuevas cualidades. Y en el caso de Ali le es esa admiración mutua es un regalo invaluable, un tesoro que atesoran y que cultivan día a día. La complicidad es otro elemento esencial que no podemos pasar por alto. La complicidad es esa conexión invisible e intangible que surge cuando dos personas se entienden con solo una mirada, con un gesto, con una palabra. Es esa capacidad de leerse mutuamente, de anticipar las necesidades del otro, de reírse de las mismas cosas, de compartir un universo interno donde el lenguaje verbal a veces se vuelve innecesario. La complicidad es el resultado de una profunda conexión emocional, de una intimidad que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, a través de experiencias compartidas, de momentos especiales, de conversaciones significativas. Es la capacidad de ser cómplices, de compartir secretos, de crear un lenguaje propio, de construir un mundo donde solo ellos dos tienen acceso. Y por supuesto Ali y Leesla tienen una complicidad que traspasa la pantalla. Vemos cómo se buscan con la mirada, cómo se entienden sin necesidad de palabras, cómo se ríen juntos de las mismas tonterías, cómo se apoyan en los momentos difíciles, cómo celebran sus éxitos. Esa complicidad, esa conexión especial, es lo que hace que su relación sea tan auténtica y tan atractiva para el público. Nos hace sentir que somos testigos de algo real, de una conexión genuina, de un amor que va más allá de las palabras y que se manifiesta en cada gesto, en cada sonrisa, en cada mirada. La complicidad es, en definitiva, el tesoro más preciado de cualquier relación. Es lo que nos permite sentirnos conectados, comprendidos, aceptados, amados, sin necesidad de explicaciones. Es lo que nos permite ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados, a ser rechazados. Y en el caso de Ali Leesla, esa complicidad es palpable, evidente y es, sin duda, uno de los secretos de su éxito y de la fascinación que despiertan en el público. Además de la confianza, la admiración y la complicidad, es innegable la química que existe entre ellos. La química es esa fuerza invisible, misteriosa, que atrae a dos personas, que enciende la pasión, que despierta el deseo, que crea una conexión magnética que es difícil de resistir. Es esa chispa que surge en el momento, esa electricidad que recorre el cuerpo, esa sensación de estar vivo, de estar conectado, de estar completo. La química es algo que no se puede planificar, que no se puede fingir, que no se puede crear artificialmente. Surge de forma espontánea, natural, cuando dos personas se sienten atraídas, cuando existe una conexión emocional profunda, cuando hay una compatibilidad en el plano físico y emocional. Y en el caso de Ali Leesla, la química es palpable, es intensa, es innegable. Sus escenas juntos son vibrantes, llenas de emoción, de pasión, de tensión. Sus miradas se cruzan, sus cuerpos se acercan, sus labios se rozan, y la magia sucede. La química es lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace vibrar con ellos, lo que nos hace desear que su historia de amor perdure para siempre. Cuando la química está presente, la magia sucede. Y la magia, amigos, es algo que no se puede fingir, que no se puede crear artificialmente. La magia simplemente está ahí, fluyendo entre ellos. Es lo que hace que sus escenas sean inolvidables, lo que nos hace sentir que somos testigos de algo especial, de algo único, de un amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. La química es, en definitiva, el ingrediente secreto que eleva una relación a otro nivel. Es lo que transforma un simple encuentro en una experiencia inolvidable, lo que nos hace sentir vivos, enamorados, apasionados. Y en el caso de Ali Leesla, esa química es evidente e innegable y es, sin duda, uno de los elementos clave de su éxito y de la fascinación que despiertan en el público. Ahora adentrémonos en algunos momentos que han marcado la relación de Ali Leesla, momentos que han demostrado la fortaleza de su conexión, la intensidad de su amor y la complicidad que los une. Son instantes que han quedado grabados en nuestra memoria, que nos han hecho reír, llorar, suspirar, y que nos han confirmado que su amor es real, que su conexión es profunda, y que su historia es digna de ser contada una y otra vez.
Recordemos, por ejemplo, ese momento en que, en medio de una discusión acalorada, Alil, con la mirada llena de angustia y desesperación, la toma del rostro y con voz temblorosa le dice: «No puedo vivir sin ti». La forma en que Alil miró a Esla en ese momento, era pura desesperación, pero también era pura devoción, pura entrega. Era el momento en que todas las máscaras caían, y se revelaban los verdaderos sentimientos, las verdaderas emociones. Era la confirmación de un amor que iba más allá de las palabras, de un amor que era esencial para la vida. La forma en que Esla reaccionó con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa que revelaba su amor por él, fue igualmente conmovedora. Esa escena fue un torbellino de emociones, un momento que demostró la profundidad de sus sentimientos. O recordemos esa escena, cuando tras superar un momento de gran dificultad, se reencuentran bajo la lluvia, y se abrazan con tanta fuerza que parece que el mundo se detiene. La lluvia, el agua que simboliza la purificación y el renacimiento, se convierte en un telón de fondo perfecto para un abrazo que lo dice todo. Un abrazo que es consuelo, es perdón, es promesa de un futuro juntos. En ese abrazo se funden dos almas, dos corazones, y se revela la fuerza de su amor, la capacidad de superar cualquier obstáculo, de salir victoriosos de cualquier batalla. La forma en que Alil la protege, la envuelve en sus brazos, como si quisiera resguardarla de cualquier daño, es un gesto que nos llega al corazón. Y cómo olvidar aquella escena, cuando por primera vez se confiesan su amor. Las palabras en ese momento sobran. La mirada, los gestos, las manos que se entrelazan, lo dicen todo. La emoción es palpable, la tensión es palpable, y la química explota en una explosión de sentimientos. La forma en que se acercan, lentamente, con cautela, pero con un deseo irrefrenable, es algo que nos hace suspirar, que nos hace sentir que somos testigos de algo hermoso, de algo único, de algo que vale la pena atesorar. La forma en que sus labios se encuentran, suavemente, con ternura, con pasión, es un beso que quedará grabado para siempre en la memoria. Y así podríamos seguir enumerando momentos memorables, momentos que han demostrado la fortaleza de su conexión, la intensidad de su amor, y la complicidad que los une. Momentos que nos han hecho reír, llorar, suspirar, y que nos han confirmado que su amor es real, que su conexión es profunda, y que su historia es digna de ser contada una y otra vez. Cada uno de esos momentos es una pieza clave en el rompecabezas de su historia, una prueba más de que su amor es un tesoro que debemos cuidar y proteger. Pero no solo de momentos románticos vive una relación. La forma en que se apoyan en los momentos difíciles, la forma en que se animan mutuamente, la forma en que celebran sus éxitos. Todo esto es clave para construir una relación sólida y duradera. Y en el caso de Alil e Esla, hemos visto esa solidaridad, ese compañerismo, ese compromiso mutuo en varias ocasiones. Recordemos, por ejemplo, cuando Esla atraviesa un momento de crisis profesional, y Alil se convierte en su mayor apoyo. La escucha, la consuela, la anima, la impulsa a seguir adelante, a no rendirse, a creer en sí misma. Le demuestra que está a su lado, pase lo que pase, que es su refugio, su confidente, su compañero de vida. Su apoyo incondicional es la clave para que Esla pueda superar ese momento difícil, y para que su relación se fortalezca aún más. O recordemos cuando Alil enfrenta un desafío personal, y Esla se convierte en su mayor aliada. Lo escucha, lo comprende, lo anima, lo ayuda a superar sus miedos, a enfrentar sus fantasmas. Le demuestra que confía en él, que cree en su capacidad para salir adelante, y que está dispuesta a caminar a su lado, en cada paso del camino. La forma en que Esla lo abraza, lo consuela, lo besa, es un gesto que demuestra la profundidad de su amor, la solidez de su vínculo, y la fortaleza de su compañerismo. Y cómo olvidar la forma en que celebran sus éxitos, sus logros, sus victorias. Comparten la alegría, la felicidad, la emoción, como si fueran una sola persona. Se felicitan, se abrazan, se besan y disfrutan juntos de cada triunfo. Demuestran que son un equipo, que se apoyan mutuamente, que se alegran de los éxitos del otro como si fueran propios. Esa solidaridad, ese compañerismo, ese compromiso mutuo, es lo que hace que su relación sea tan especial, tan inspiradora y tan admirable. La forma en que se apoyan en los momentos difíciles, la forma en que se animan mutuamente, la forma en que celebran sus éxitos. Todo esto es clave para construir una relación sólida y duradera. Y en el caso de Alil e Esla, hemos visto esa solidaridad en varias ocasiones. Su compromiso mutuo es admirable, y es una de las razones por las que su relación nos cautiva tanto. Es importante también mencionar que la relación de Alil e Esla,
aunque es pública, parece estar basada en el respeto a su privacidad. Ambos han aprendido a manejar la atención mediática, a proteger su intimidad y a separar su vida personal de su vida profesional. Y esto, a mi parecer, es muy importante. Mantener la privacidad, establecer límites claros, es fundamental para construir una relación sana y equilibrada. En un mundo donde la fama y la exposición mediática son moneda corriente, es admirable ver cómo Ali y Esla han logrado preservar su intimidad, proteger su relación, y mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Han aprendido a manejar la atención mediática, a protegerse de los rumores, a establecer límites claros, y a separar su vida personal de su vida profesional. Y esto, a mi parecer, es muy importante. Mantener la privacidad, establecer límites claros, es fundamental para construir una relación sana y equilibrada. Permite que la pareja se concentre en lo que realmente importa, el amor, el respeto, la confianza, la complicidad. Permite que la relación se desarrolle de forma natural, sin presiones externas, sin intromisiones innecesarias. Y permite que la pareja se sienta segura, protegida y amada. La privacidad, en definitiva, es un tesoro que debe ser cuidado y protegido. Es lo que permite que una relación florezca, que crezca, que se fortalezca. Y en el caso de Ali y Esla, su capacidad para mantener la privacidad es una de las claves de su éxito y de la durabilidad de su relación. Es un ejemplo a seguir, una lección de vida, que nos demuestra que es posible amar, ser amado, y ser feliz, sin necesidad de exponerse a los ojos del mundo. En resumen, la conexión entre Ali y Esla es una combinación de muchos factores: confianza, admiración, complicidad, química, respeto, apoyo mutuo y privacidad. Es una relación que, sin duda, nos ha cautivado a todos. Y la verdad, es muy fácil ver por qué. Es una pareja que inspira, que emociona, que nos hace creer en el amor. Es una relación que nos recuerda la importancia de la confianza, la admiración, la complicidad, la química, el respeto, el apoyo mutuo y la privacidad. Es una relación que nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a la persona que nos complementa, que nos hace felices, y que nos acompaña en cada paso del camino. Es una pareja que nos inspira a ser mejores personas, a amar con más intensidad, a valorar lo que realmente importa. Es una pareja que nos emociona, que nos hace reír, llorar, suspirar, y que nos hace creer en el amor. Es una pareja que nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a la persona que nos complementa, que nos hace felices, y que nos acompaña en cada paso del camino. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis sobre la relación de Ali y Esla. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de ellos? ¿Qué es lo que más admiran de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Se vienen más análisis, más curiosidades y mucho más contenido sobre sus parejas favoritas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.